Todos aquellos que durante la semana luego también miran la predicación. Ya me van a arreglar el sonido, es que yo los micrófonos los daño rapidito. Una cosa increíble. Qué bueno es Dios, qué bueno es tener la oportunidad de reunirnos. Los niños ya salieron con sus teachers para su clase, con sus maestros. Queremos aprovechar, bueno, algunas salieron, pero queremos aprovechar que hoy es el Día de la Madre Internacional. Nosotros en Panamá tenemos Día de la Madre en diciembre, los mexicanos tuvieron Día de la Madre el 10 de mayo, hoy es el Día de la Madre Internacional, hay otros países que en otras fechas, pero como nosotros felicitamos a las mujeres todos los días, feliz Día de la Madre a todas las mamás, que el Señor las bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a hablar en algunos textos acerca del tema libres en Cristo. Y vamos a ir viendo algunos textos y vamos a hablar de un tema que hay un concepto que es muy importante o que tiene mucha relevancia en nuestra época y es la libertad individual. La gente pelea por sus derechos y por su derecho a ser libre, a vivir como quiere, a pensar como quiere, a vestirse como quiere, a trabajar, a lo que sea como quiere, a divertirme como quiero, a comer lo que quiero. Hay un sentido, un sentimiento, un empuje que la gente no es, por supuesto no es nuevo, pero que ahora se ve con una fuerza muy grande, porque hay organizaciones enteras que están promulgando que el ser humano debe ser libre. El problema con la concepción o el concepto que tiene el ser humano de libertad y de libertad individual es este sentido de que la libertad realmente no debe tener límites o nadie tiene por qué coartar mi libertad. Y el problema con eso es que, aunque nos cueste a veces aceptarlo, nuestras tendencias más íntimas, allá en nuestros pensamientos y nuestras acciones, tenemos la tendencia a actuar de una manera o egoísta o de una manera que, aunque nos haga daño, si me gusta o me hace sentir bien, aunque me haga daño, lo hago. Y este es el problema con el concepto de libertad, sobre todo cuando se explica una libertad fuera de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Entonces, cambia la definición y el concepto de libertad porque se asocia inevitablemente con el concepto de verdad. Entonces, para poder ser libres hay que conocer la verdad. Y cuando nosotros encontramos algunos de estos conceptos desarrollados por el apóstol Pablo en sus cartas, nosotros vemos, por ejemplo, algún día esto va a estar dominado por mí de una manera impresionante. Ustedes van a ver. Vamos a ir a algunos pasajes, vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver Gálatas 5:1 y luego vamos a saltar en Gálatas 5, ahí mismo, pero del 13 al 15. Ahora, Gálatas 5:1, tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Pablo hace una afirmación. Cuando él dice, por lo tanto, esa es una fórmula de conexión. Quiere decir que lo que él va a decir viene de lo que estaba diciendo antes. Tal, por lo tanto, de acuerdo a lo que dije antes, entonces encontramos esto. Entonces él dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, es donde viene una reflexión que hace el apóstol. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. En otras palabras, si ya eres libre, no vuelvas a la esclavitud. Y usualmente en el contexto de Pablo, cuando él habla de la esclavitud, él se refiere
al ser esclavo del legalismo, de una religiosidad legalista, o ser esclavos del pecado, de aquellas pasiones nuestras que nosotros queremos satisfacer aunque nos hagan daño y aunque ofendan a Dios. O pueden ser pasiones, sentimientos, actitudes, comportamientos. Dice, no, asegúrate de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ahora, cuando saltamos al verso 13, que Pablo va a desarrollar aún más el concepto de libertad, les dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ahora vamos a ver qué está diciendo Pablo con esto. Pero una vez más, hay una diferencia entre la libertad y vivir en una libertad genuina y el libertinaje. Entonces, el problema con la presunción de que yo puedo hacer lo que yo quiero, muchas veces roza con el libertinaje, con la falta de límite, aunque me haga daño, aunque haga daño a otros, aunque violente la ley, si yo quiero hacer así, si yo quiero vivir así, de esta manera lo voy a hacer. Luego sigue diciendo en el verso 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entramos ya en vamos añadiendo al concepto de libertad el concepto del amor. Y el concepto del amor dirigido ¿hacia quién? Hacia el prójimo. Jesús dijo, estos son los dos grandes mandamientos. Se resume toda la ley de Moisés, dijo Jesús, se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo está reforzando esta palabra de Jesús, que dice, la ley, la vida en Dios, la vida para Dios, la relación con los demás, nuestras responsabilidades ciudadanas, se resumen en un solo mandamiento: ama a los demás. Quiere decir que el prójimo, la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién es el prójimo? La palabra prójimo significa próximo. Quiere decir el que está más próximo a ti, el que está próximo a ti. En este momento, tu prójimo es la persona que está más cerca de ti, es la persona que está detrás de ti, la persona que está delante de ti. Y por definición, entonces todos nosotros somos prójimos uno de los otros. Quiere decir que yo tengo que amarlos a todos ustedes. Y todos ustedes tienen que amar a los demás. Y de repente me dirá una, pero Erika, si es la primera vez que veo a esta señora, primera vez que te veo a ti, me pueden decir algunos que nunca me habían visto, primera vez que te veo a ti, ¿cómo es que te voy a amar? Y sin embargo, Pablo dice, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego sigue diciendo Pablo en el 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, ese es el opuesto del amor. Estarse mordiendo y devorando, dice, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros. El contraste entre aprender a vivir en la libertad del Señor, tener una relación sana con los demás, no entender lo que significa vivir la libertad de Cristo o en Cristo y vivir para satisfacer mis propios deseos. Cuando yo me concentro en vivir para mí, en satisfacer mis deseos, mis intereses, cuando yo me concentro en eso, el problema es que yo descuido el otro pedazo que dice, ama a tu prójimo. Y somos los seres humanos, yo creo que todos podemos identificarnos con eso. A nosotros nos gusta que el prójimo nos ame. Nos gusta que nos quieran. Nos gusta que nos aprueben, nos gusta que nos acepten. ¿Usted tiene una idea de cuál es la razón detrás de que muchas personas, y esto hay que tener tanto cuidado con los adolescentes y con los niños, tantas personas sienten la necesidad de tomarse fotos frente a un espejo cada vez que se cambian el outfit y ponerlo en las redes sociales?
y decir mi outfit de hoy, mi camisa naranja, que la compré no sé dónde o que no sé qué, y todo, y mi pantalón gris y mis zapatos amarillos que no combinan pero que me encantan, este es mi outfit de hoy. ¿Te gusta? Y a veces es una expresión al vacío de las redes sociales. Y a veces esa persona no recibe ni 2 ni 3 me gusta, a veces uno, tal vez su familia le dice, sí, estás bonita. Pero el día siguiente está otra vez allí la foto con el nuevo outfit. Porque en el fondo hay una necesidad de ser visto, de ser amado, de ser aceptado, de ser apreciado. Nos gusta que el prójimo nos ame, nos acepte, nos entienda. Yo me divierto a veces con los memes que salen en las redes sociales y solo que acuérdense que yo cambio se me enredan las palabras, pero más o menos, de un meme en las redes sociales que sale algún muñequito diciendo, si ofendí a alguno el año pasado, prepárense porque este año voy a estar igual. O sea, en vez de decir, perdónenme, voy a estar igual. Queremos que la gente nos acepte, nos quiera, nos apruebe y somos muy conscientes de que la gente debe amar al prójimo siempre y cuando ese prójimo que se ame sea yo. Entonces, Pablo les dice, tengan cuidado porque el extremo de no amarse tiene la tendencia de llevarnos a ser individualistas y a solo pensar en nosotros y en nuestros derechos y en lo que nos deben y lo que el mundo nos debe. Veía por ahí una crítica que se le hacía a un joven, creo que de 25 años, una cosa así, que estaba poniendo una queja en una red social. Él se estaba quejando de que los padres querían que él trabajara. Tenían como 25, 26 años. ¿Por qué él tenía que trabajar? Si ellos perfectamente podían seguirlo manteniendo y él estar en su casa y poder tener libertad si él no les pidió nacer. Entonces, él es responsable. Ellos son responsables de él hasta que él termine su vida. Hasta que, bueno. Y uno se ríe y uno dice, no, estas son cosas como de burla. No lo crean. Cada vez salen más estudios psicológicos, en monografías, investigaciones que demuestran que hay una gran cantidad de gente que realmente piensa así, y así como la frase de ahora, así se siente, que la vida les debe, la vida está en deuda con ellos. Ahora, al verso 16, es aquí donde está el cómo se puede hacer, y esto lo vamos a ver para el final, pero dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Fíjense, le está dando enseguida la fórmula o la solución o la respuesta a la pregunta de, pero ¿cómo? Me cuesta querer al prójimo, me cuesta. Dirán algunos, es que usted no conoce a mi vecino, pastora. El vecino está hasta las 6 de la mañana con una música que no hay quien la aguante. O que usted no conoce a mi jefe, usted no conoce, nos cuesta. Pero entonces Pablo le está diciendo cómo se puede lograr. Le dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahora bien, una de las cosas que nosotros debemos aprender, yo digo, leemos en el texto bíblico y dice, somos libres, Jesús nos ha hecho verdaderamente libres. Y eso puede sonar como a una frase bonita, una frase retórica, una frase de devocional, pero si no entendemos lo que significa, nosotros podemos andar tranquilamente. Si yo no sé que a los 60, ¿cuántos años le dan a las mujeres descuento de medicina? 55. 55 años. Bueno, yo pensaba que a los 60, ya que yo pasé 5 años pagando de más de medicina. Porque yo pensaba que a los 60.
Y hasta que cuando llega a 60 digo, ahora ya puedo. Me dicen, pero hace tiempo puedes. Digo, Dios mío. Porque a veces nosotros no entendemos cuáles son los beneficios o qué significa en la palabra de Dios un beneficio para nuestra vida. ¿Qué significa lo que está diciendo? Entonces, de manera sencilla y breve, vamos a ver de qué hemos sido liberados. Pablo dice, ustedes ahora son libres en Cristo. Manténganse firmes en esa libertad que Dios les ha dado. No vuelvan a ser esclavos. Entonces, ¿de qué hemos sido liberados? Nosotros podríamos hacer una lista inmensa de muchas cosas de las cuales hemos sido liberados. Solo vamos a señalar unas 3 o 4 o algunas. Número 1, nosotros hemos sido liberados por Cristo de la ira de Dios y la condenación. Les voy a invitar a que vayan conmigo a su Biblia, que puede ser su Biblia en papel, su Biblia en el teléfono. Si alguien quiere una Biblia en papel y no tiene, tenemos acá atrás para compartir con las personas que no tienen Biblia, si quisieran buscar y ayudarles a buscar. En Romanos 5:9, otra de las cartas del apóstol Pablo, Pablo escribe, Romanos 5:9. A mí me encanta a veces este ejercicio de ir moviendo con las páginas de la Biblia. Dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Una de los temores que se le infundían a los niños, no sé si todavía, pero cuando caían esas grandes tormentas con truenos, le decían, papá Dios está bravo, está enojado, papá Dios, cuidado con lo que estás haciendo, porque papá Dios está bravo. ¿O qué hiciste? Papá Dios está bravo. El otro día ya van 2 veces que cae, hace como 2 años cayó en la cerca de nuestra casa, cayó un rayo y botó fuego así y explotó toda la cuadra, la casa se movió, se quemaron todas las televisiones, las nuestras, de los vecinos, y los vecinos asustados decían, es que el fuego se vio que se puso allí en tu puerta, en la verja, y fue un susto. Bueno, hace 2 días, creo que fue ayer, no me acuerdo, otra vez un trueno, pero que fue una cosa, la casa se movió, se fue toda la luz, no se dañó nada, gracias a Dios. Y yo, es así, pero uno queda, los animalitos ya saben, ¿no? Esconderse donde más puedan, y yo queriendo hacerlo también, escondiéndome con ellos. Ese es el concepto de lo que despierta el temor de lo que puede pasar. Y muchos tienen un concepto de Dios, de que en Dios solo se puede encontrar enojo, ira y condenación. Pero la palabra de Dios dice que en Cristo hay libertad de la condenación. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, porque estamos hablando de la condenación eterna. A nosotros nos asustaban, está bravo papá Dios, a veces para que hiciéramos lo que papá y mamá querían, ¿no? Una fórmula de tenernos controlados. Pero en el fondo está ese sentimiento de temor de qué me puede hacer Dios o qué me va a pasar a mí si yo no estoy bien con Dios. Aún aquellos, es un chiste muy malo, pero muy conocido, de que cuando hay un ateo en un avión y comienza a caerse el avión, dice, ¡ay, Dios mío! Porque aún las personas que dicen que no creen en Dios, en el fondo hay un sentimiento de incertidumbre de ¿será? ¿Qué va a pasar? Y la pregunta siempre es la misma, ¿qué pasaría con tu vida, que es eterna, si mueres hoy? ¿Irías a la presencia del Señor o a condenación? Pablo dice que el Señor nos hizo libres de la condenación. En el mismo Romanos, en el capítulo 8, el verso 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué significa ser libre de condenación? Que cuando Dios te mira, cuando Dios me mira, no nos mira malos y condenados. Él mira la obra de Cristo en nosotros y nos ve bonitos, nos ve justos, nos ve inocentes.
Y nosotros a veces pensamos que si le fallamos a Dios, ya nunca más vamos a tener acceso a Él. No importa si le has fallado a Dios, no importa si alguna vez estuviste cerca de Dios y te has alejado. Debes volver, porque el Señor te va a mirar con ojos, no de ira, sino de amor, no de condenación, sino de salvación. Hemos sido libres del dominio del pecado y la tentación. Allí mismo en Romanos 6, 22, unas páginas atrás, el apóstol escribe: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Antes de entregarle nuestra vida a Cristo y de ser libres en Cristo, nosotros estábamos bajo el dominio del pecado y de nuestras pasiones. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de nuestras pasiones? Aquello que me mueve a actuar, y nosotros tenemos esta naturaleza que quiere hacer lo que quiere desde que estamos chiquitos. Es una naturaleza con la que nacemos. Yo les pido encarecidamente que en sus oraciones estén orando por la infancia del mundo, por los niños y adolescentes en el mundo. Cada vez aumentan los crímenes brutales de muchachitos que matan a sus hermanos, que matan a sus padres, que matan a sus compañeros de escuela. Hace un par de días una adolescente en México le clavó a otra adolescente, compañera de clase, un cuchillo en el cuello y murió la joven peleando a un noviecito. Entonces, ¿es nuevo que las muchachas en la adolescencia se peleen un noviecito? No. Y no me digan que ustedes no saben de lo que estoy hablando. Pero cuando usted estaba adolescente y a uno le gustaba el mismo y a uno y lo miraba y era como un... ¿Sí? Ese hombre es mío. Esa niña es mía. Nuestras pasiones y nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestra necesidad de querer satisfacer eso a toda costa, llega un momento en que nos esclaviza. Y nosotros pensamos que solamente las personas que tienen problemas, por ejemplo, de adicción, son esclavos de algún comportamiento. No. Todos sin Cristo hemos estado bajo el dominio del pecado y la tentación. Pero la buena noticia es que Jesucristo nos hace libres del dominio del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es ahora nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros malos deseos, nuestras pasiones las que nos dominan, sino que ahora Dios en nosotros hace que esas pasiones quedan como dormidas y ya no nos dominan. No tenemos por qué vivir ni pensando lo malo, ni haciendo lo malo, ni sintiendo lo malo, porque ahora somos libres en Cristo del dominio del pecado y de la tentación. Somos libres del poder de Satanás y los demonios. Vamos a Colosenses. Colosenses está un poquito adelante pasamos Romanos, pasamos Corintios, pasamos Gálatas, pasamos Efesios, pasamos Filipenses y llegamos a Colosenses. Capítulo 1, el verso 13, dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad, sigue diciendo el 14, y perdonó nuestros pecados. Él nos sacó del mundo y del dominio de las tinieblas. Por eso es que se habla del poder de Satanás y los demonios. Este es un tema que la gente le tiene mucho miedo. Hay dos extremos. Hay quienes dicen el diablo no existe. Esos son lo que eras de ustedes, los cristianos que ven diablos por todas partes y que andan mirando y el diablo hizo esto y el diablo hizo otro. Y hay otros que se van al extremo y dicen todo es el diablo, todo lo malo que pasa es el diablo, todo lo que sucedió es el... Claro, es que a mí me conviene, entre comillas, que todo lo malo que yo haga es culpa del diablo, porque entonces nada es responsabilidad mía. No, es que el diablo, tú sabes que el diablo, es que tú sabes que el diablo. Sin Dios, sin tener una relación con Dios,
una relación en Cristo, ser libres en Cristo, el mundo, dice el texto bíblico, está bajo el dominio del maligno. Y de ahí que nosotros hay cosas que no podemos entender que suceden en el mundo, como esta ola de violencia que les digo. Esta manera inexplicable de entender cómo no hay forma de que razonen las naciones. ¿Se han dado cuenta? De que aunque puedan estar al borde de la destrucción mutua, no hay manera de que reaccionen. El mundo está bajo el control, el dominio del maligno. Pero dice la palabra de Dios que los que están en Cristo son libres del poder de Satanás y los demonios. ¿A qué vamos? A que nosotros no debemos tenerle miedo a Satanás y los demonios. Debemos saber que existen, pero debemos saber que el Señor los venció en la cruz del Calvario y que no tienen poder sobre nosotros. Por eso es que dice la palabra de Dios cuando habla al pueblo de Israel en el libro de Números, creo que es el capítulo 22, que está tratando de maldecir Balán al pueblo de Israel, llega a decir, es que no se puede maldecir lo que Dios bendijo. No hay maldición para lo que Dios bendijo. No creas que la gente te puede tirar maldiciones. Si tú estás en Cristo, tú has sido y eres bendecido por Dios, lo cual quiere decir que no hay arte, ni suerte, ni maldición, ni superstición, ni demonio que pueda venir contra ti y derrotarte, porque el Señor te ha hecho libre del poder de Satanás y los demonios. Y hay que creerlo. Nosotros, yo estoy de acuerdo. Por ahí salió hace unos años una canción, la gente toda emocionada en el ambiente cristiano y que le cantaban a Satanás, porque es una manera de cantarle a Satanás, te voy a arrebatar te voy a quitar lo que me arrebataste, y Satanás, tú vas a ver que lo que tú me quitaste, yo te lo voy a quitar. Y yo me quedo así, yo digo, ¿what? ¿Hello? No es lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros no le vamos a arrebatar nada a nadie. El Señor ya ganó esa batalla por nosotros. Él es nuestro Señor. Nosotros no tenemos que ir a pelearle y arrebatarle y a quitarle, ni enfrascarnos en esto de que, bueno, ahora yo voy y me meto allá. Tenemos que vivir seguros. No le tenga miedo al diablo, solo sepa que existe. Y ore con sabiduría. Créale a Dios. Porque Jesús dijo, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Jesucristo es más grande. Jesucristo es más grande que cualquier maldición, que si en tu casa, no sé por qué voy a decir esto, pero si en tu casa y en tu familia se han abierto puertas a entidades espirituales, me va a decir, ¿de qué hablas, Erika? Si en tu casa juegan con la ouija, tienen cristales, ponen mandalas, ponen atrapamientos, hacen oraciones a estatuas, a no sé quiénes, tienen las cositas para meditar que tenía el Buda. Ojo, ojo, el Señor no habita, no comparte su gloria. Y donde hay idolatría, que eso es idolatría, no está el Espíritu de Dios. Saca todo eso de tu casa, de tu vida y de tus prácticas. Y dile a tu familia, te vas a enojar conmigo, decir que soy fanática, pero fuera de mi casa, no la gente, las cosas. Las cosas. Porque nosotros hemos sido libres del poder de Satanás y los demonios. Esto es tan común que nosotros a veces ni entendemos. Y vemos, se mantienen tantas prácticas, hay que le ponen a los bebés hilos rojos, les ponen ajo en las puertas y barren las entradas y no pasan debajo de los espejos, si ven un gato negro se asustan. Todas son prácticas atávicas o son prácticas que vienen desde generaciones que en la ignorancia espiritual. Hay que salir de eso, hay que romper eso porque Cristo nos hizo libres de cualquier maldición y del poder del mal sobre nosotros y sobre nuestras familias. Jesús nos hace libres del terror a Dios y la distancia con Él. Antes de conocer a Cristo,
no había forma de tener una relación real con Dios. Había formas religiosas de relacionarnos o de pensar que nos relacionábamos con Dios. Y así se han inventado todas las religiones del mundo, han surgido de la necesidad de ver cómo nos acercamos a Dios. Cuando uno estudia la historia, no voy a hablar mucho de historia porque a Scarlett no le gusta, pero cuando uno estudia la historia de las civilizaciones pasadas, uno encuentra, a veces queremos irnos, bueno, los babilonios y los que hacían los celtas, pero vamos a quedarnos aquí cerquita. Nuestros antepasados, los aztecas, los de Perú, los de cualquier civilización en nuestro continente, encontramos prácticas que intentaban acercarse a Dios y de repente los aztecas sacrificaban gente para ver si el Dios les mandaba lluvia y el otro hacían tal cosa para ver si era una manera de ver qué yo hago para que ese Dios no me destruya. Una vivencia de miedo a Dios y una vivencia de distancia con Dios. Dios está lejos. Solo unos cuantos se pueden acercar a Dios. Solo unos cuantos privilegiados pueden hablar con Dios y los demás tenemos que esperar a ver qué dice. Pero dice la palabra de Dios que todo eso, nada de eso acerca a Dios, nada de eso trae una relación con Dios, nada de eso. Y que realmente ya Dios, por medio de Jesús, no está lejos de nosotros. Vamos a Efesios 3. Efesios está después de Gálatas, que es el libro que teníamos abierto también. Efesios, el capítulo 3, el verso 12, dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. O sea que el Señor nos hizo libres para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y dice, entrar en su presencia, ¿cómo? Con toda libertad y confianza. Hay otros pasajes que nos presentan a Dios con una figura como de nuestro Padre. Y yo entiendo que muchas personas, cuando no han tenido una buena figura paterna, les cuesta entender, no han tenido una buena relación con su papá, algunos no conocieron a su papá, y la vida es así, les cuesta mucho entender a Dios como una figura paterna, una figura paterna sana, la verdadera. Y sin embargo, la descripción que nos da la palabra de Dios, nosotros tenemos que alejarla de nuestra figura paterna que tenemos y debemos comenzar a entender que Dios como Padre es un Padre bueno, dice la Biblia, es un Padre generoso, es un Padre sensible, es un Padre atento porque Él nos oye. Y dice que nos acercamos a Él y podemos decirle, dice Pablo, que nos acercamos y le podemos decir Abba, Padre. La palabra Abba en hebreo significa papito. Si alguna vez usted ha pensado decirle a Dios papito, papito Dios, papá Dios, no, él prefiere decir Papá Noel, papito Dios, porque es la figura, se nos presenta que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios, tener una relación con Dios, dice, en libertad y confianza. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se va a asustar cuando tú llegues delante de Él y le digas, y te acerques a Él y le digas, ¿sabes una cosa, Señor? Quiero colgar los guantes. Ya no tengo fuerzas. Señor, no puedo amar a ese próximo. Señor, tengo una tentación muy grande. Tú sabes que esa persona a mí me está haciendo ojitos y yo sé que no me conviene y yo sé que no debo, pero Señor, mis impulsos, mis deseos me hacen querer, o mi necesidad o mi soledad, me siento frágil. ¿Cuántos de nosotros realmente nos acercamos así al Señor? Pensamos que al Señor tenemos que acercarnos solo para decirle, Señor, gracias por la comida, guárdame en el día de hoy, guárdame cuando vaya a trabajar, guárdame todo peligro, ayúdame a portarme bien, en el nombre de Jesús, amén.
pero no le decimos aquello que está porque acá adentro, porque pensamos o se va a enojar, o a estas alturas yo no debo estar hablando de estas cosas con Dios, yo debería estar casi que en el tercer cielo. Pero hay que acercarse a Dios con lo que hay en el corazón, porque dice que Él nos acercó a Él por medio de Jesucristo y podemos acercarnos a Él con toda confianza y en libertad. Yo te invito a acercarte al Señor con confianza y libertad y decirle, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, me cuesta mucho, quiero amar pero no puedo, quiero entender y no me sale, Señor, siento que voy a fracasar, me da miedo lo que está pasando en el país. Ve con el Señor y preséntale al Señor con toda libertad y con toda confianza. Ahora, ese es el de que hemos sido liberados. ¿Para qué? ¿Para qué? Número 1, para vivir una vida recta y con esperanza. Fíjense que cuando se habla de una vida recta, ¿se acuerdan que leíamos en Gálatas que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Que decíamos, la libertad en Dios tiene que ver con las relaciones personales y tiene que ver con una ética de vida que nos lleve a vivir una vida recta, y cuando se habla de recta, se habla de una vida derecha, íntegra, justa. Quiere decir portarnos bien. Nosotros los creyentes debemos ser los mejores ciudadanos. Nosotros no nos robamos el papel de la oficina para llevarla para casa, para llevar el papel. Es que mi niño necesita hacer una tarea y en la oficina hay bastante papel. Así es que una resmita menos no se van a dar cuenta. El cristiano no hace eso. El cristiano no dice, está roja, pero no viene nadie, así es que me voy. El cristiano no hace cuando viene la declaración de impuestos, a ver, espérate, a ver qué puedo esconder para ver que no tenga, que no me saque por aquí. No, la ética del creyente implica que la libertad somos libres no para vivir de acuerdo a nuestras pasiones, no para vivir en libertinaje, no para vivir como que si nosotros no tenemos que sujetarnos a la ley del país, nosotros tenemos libertad para vivir una vida correcta, íntegra, ética y una vida con esperanza. Romanos 6, 18 escribió, vieron que les dije que los iba a llevar por varios textos. Romanos 6, 18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Miren cómo lo pone del extremo. Estamos llamados a llevar una vida recta. Y una palabra de ánimo para todos aquellos que son extranjeros en este país y que todavía no tienen sus papeles al día. El Señor sabe que usted está haciendo su esfuerzo para legalizar su situación, el Señor le va a ayudar. Pero usted muévase a legalizar su situación. Haga lo que a usted le toca, el Señor le va a ayudar. El Señor va a abrir la puerta, el Señor bendice al que quiere vivir una vida recta. Y Él abre las puertas en lugar de cerrarlas. Y luego en Romanos 15, más adelante, el verso 13, escribió el apóstol Pablo, le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La palabra esperanza significa esperar algo antes de que ocurra. Esperanza, esperar algo antes, tener el anhelo de que aquello que yo necesito o que yo deseo o con lo que yo sueño se va a cumplir. Si los seres humanos no tuviéramos esperanza, qué terrible sería vivir. Si mandáramos a nuestros niños a la escuela, a la universidad, sin la esperanza de que van a ser grandes profesionales, de que se van a graduar, de que van a tener un buen trabajo, de que van a tener buenas vidas, qué terrible sería vivir una vida sin esperanza. Por eso es que cada 5 años el pueblo sale a votar, porque en el fondo tiene esperanza, y luego desilusión tras desilusión, pero tiene esperanza, porque el ser humano no puede vivir sin el ánimo de que algo bueno suceda.
Y Pablo está diciendo que Dios es la fuente de toda esperanza. Y que qué bueno que los que confían en Él pueden vivir con alegría y tener una esperanza segura mediante Jesucristo. Entonces, somos libres para vivir una vida íntegra, recta, justa, con ética de vida y con esperanza. Somos libres para ser generosos y preocuparnos por los demás. No somos llamados a la ley del codo. ¿Cuál es la ley del codo, verdad? Que a menos que no me golpeen aquí, no suelto, ¿sí? Hay muchas personas en el mundo que viven con la ley del codo, en el mundo en general, ¿no? Porque uno considera sus posesiones, sus cosas, lo más preciado, su tesoro. Y hay quienes que consideran lo material como su gran tesoro. Sin embargo, la Biblia dice, somos libres también para ser generosos y preocuparnos por los demás. Pablo les decía, amen al prójimo. Somos libres para amar al prójimo. Ese es el resumen de los mandamientos. Preocuparnos, una de las grandes frases o de conexiones que hay en la Biblia en cuanto a la gramática es que utiliza muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, la frase o la expresión los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Ámense los unos a los otros. Exhórtense, eso no nos gusta, ¿verdad? Los unos a los otros. Cuídense. Hay siempre esa tendencia o ese mandamiento o ese llamado a preocuparnos por el otro, por los demás. Y que en la iglesia debe ser mutuo. Yo no debo sentarme a esperar que me cuiden nada más, que me den, que sean generosos conmigo y yo no ser generosa con los demás, no ser recíproca. Es los unos por los otros. Usted sabe que hay gente que espera realmente, cuando digo gente me refiero en el mundo, gente que llega a las iglesias y se molesta porque quiere que todo sea para ella, o para él, o para su familia. Y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Mi papá, que era pastor, mi papá decía, te vas a encontrar cuando pastorees o cuando trates con gente, te vas a encontrar que hay varios tipos de creyentes. Y entonces hablaba de los creyentes estos bíblicos buenos, con fe, dice, pero también te vas a encontrar con creyentes que son, y comenzaba a explicar, ¿no? Estaba enseñando, ¿no? Que son llamarada de petate. ¿Usted sabe lo que es un petate, no? Que es como una esterilla, una alfombrita de paja, pero que préndale usted fuego a un petate, algo de paja, se le va. Dice, esto se emociona, el creyente llamará de petate cuando le va bien con Dios, cuando está contento con Dios, cuando tiene plata, cuando no tiene enfermedad, cuando entonces está contento con Dios. Pero apenas viene un problema, se le apaga el petate, como que le lloviera, no le dura nada. Decía, hay creyentes que son los creyentes quejín. El quejín, decimos, el quejín. El quejín es el creyente que se queja, que vive quejándose. ¿Y cómo está? Ahí bien. Pero oye, supe que te fue bien el trabajo. Sí, pero... Ay, pastora, es que yo, la verdad, es que yo esperaba que... ¿Y usted, y cómo está la familia? Bueno. Y uno... El creyente quejín. Y decía que hay el creyente gimme, gimme. Esa contracción de give me, ¿no? Give me. De dame, en inglés, dame. Sería algo así como dame, dame, ¿no? Gimme, gimme, decía. Ese es el que todo lo quiere todo, quiere las bendiciones de Dios, quiere que la iglesia lo ayude, quiere que la iglesia ore por él, quiere que la iglesia lo consiente, quiere que uno esté pendiente, pero no se te ocurra decirle gimme. Nosotros somos llamados, somos hechos libres por Dios, todos, no hay una categoría de libres y no libres. Todos los que estamos en Cristo somos libres para ser generosos y para preocuparnos por los demás. 1 Corintios 12:25, estoy terminando.
12:25 dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, hablando del cuerpo que es la iglesia, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Preocuparse los unos por los otros. Y esta es una palabra de exhortación. A veces tenemos personas, hermanos de la iglesia, que tienen meses que son parte de la iglesia. Y cuando yo pregunto, oye, ¿y fulano? ¿Quién es? Es que yo no me acuerdo nunca de las caras, pastora. Es que yo no me sé los nombres de la gente. Tengo muy mala memoria. Y yo hago eso. Si prestáramos un poquito de atención más en lo que me gusta a mí del culto, más de lo que me dice a mí la prédica, y miro al próximo, y me preocupo de saber que ella se llama Ivonne, que es la mejor veterinaria que hay en Panamá, que tiene una hija preciosa que se llama Olivia, que ella tiene varios meses congregándose con nosotros. Si yo me preocupo y digo, mi querida Fresia es una mujer que conoce al Señor hace muchísimos, muchísimos años, madre de hijos maravillosos que sirven al Señor y conocen al Señor, la mamá de nuestro querido Alex, nuestro pianista estrella. Pero si yo les digo, oigan, y fue Fresia el domingo, ¿quién es Fresia? Pero si nosotros nos preocupáramos en mirarnos y conocernos y pudiéramos decir, oye, ¿y dónde está? ¿Dónde está María Lanz? ¿Y quién es María Lanz? Oye, la venezolana que ya tiene como un año en la iglesia. Ay, es que en la iglesia hay tantos venezolanos que ya yo no sé quién. O hay tantas Marías que nosotros tenemos que ser generosos y preocuparnos por los demás. No solamente esperar que los demás se preocupen por mí o no pretender que el mundo gira alrededor de mí, porque ahora somos libres en Cristo. Somos libres, dice, para hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Si alguien quiere la presentación o el PowerPoint, me dice y yo se lo mando por WhatsApp. Si no ha podido anotar los textos. Primera de Pedro, Pedro ya está casi al final del Nuevo Testamento, después de Santiago. Dice Primera de Pedro 4:2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Fíjense que cuando uno es libre en Cristo y uno conoce al Señor, no debería ser una pelea constante de que no es que yo quiero hacer lo que yo quiero y es que Dios quiere que yo haga tal cosa, pero yo no quiero hacer eso. Cuando nosotros conocemos al Señor y entendemos la libertad en Cristo, nosotros debemos comenzar a darnos cuenta que queremos adentro, que hay un anhelo, un deseo de complacer a Dios. ¿Cuántos se han enamorado aquí? No quiero preguntar cuántos están enamorados porque Gabriela le levanta la mano a Adolfo, tiene que decir que están. ¿Qué pasa cuando uno está enamorado? Sobre todo al inicio de un enamoramiento. Uno quiere hacer lo que a la persona le gusta, cocinar lo que a la persona le gusta, ponerse bonita o bonito para la persona, pasa contento, se aguanta la música y que al otro le gusta aunque a uno no le guste, los deportes en la televisión, o sea, hay muchos comportamientos o actitudes que uno hace como que las pases porque uno está enamorado, porque uno quiere complacer a la persona. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios cuando anhelemos hacer la voluntad de Dios porque estamos enamorados de Dios? ¿Estás enamorado de Dios? ¿Amas a Cristo? ¿Realmente quieres conocerle? ¿Realmente quieres hacer lo que a Él le agrada? Y no solamente es pensar, es que Dios, nosotros lo ponemos todo al revés. Es que yo quiero que Dios esté enamorado de mí. Porque Dios, como Dios me ama, entonces volteamos la cosa así y de alguna manera nos hemos puesto nosotros en el centro del amor de Dios y esperamos que todo sea el amor de Dios hacia nosotros. Y decimos, sí Señor, yo te amo. Y si yo les dijera,
¿Cuántos aman a Dios? No les voy a decir que levanten la mano porque la mayoría vamos a levantar la mano. ¿Cuántos amamos a Dios? Quiero hacerles una convocatoria para que vengamos el miércoles a orar. Porque amamos a Dios. Vienen 3, 4. Y tú te quedas, ¿y los otros 100? No, si yo no dudo que amen a Dios. Pero cuando si estamos más dispuestos en nuestro amor humano a complacer al humano, a complacernos a nosotros, y en nuestros planes nunca entra complacer a Dios y hacer la voluntad de Dios porque le amamos, tenemos que comenzar a preguntarnos si realmente hemos entendido lo que significa ser libres en Cristo. ¿Para qué somos libres? Somos libres para amarle y para anhelar hacer su voluntad, para que Él esté contento. ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios se pone contento cuando usted y yo hacemos lo que a Él le agrada? Cuando Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo, la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al Señor le agrada. Y el salmista escribió, hacer tu voluntad me ha agradado. Una doble vía, hacer la voluntad de Dios nos debe llevar. Dice Gálatas 5:14, pues toda la ley puede resumirse, estoy resumiendo el texto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Gálatas 5:16, ¿cómo podemos nosotros hacer todo esto? ¿Cómo podemos lograr? Solamente que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para hacerlo. Entonces yo tengo 2 preguntas en esta mañana. ¿Conoces a Cristo realmente? ¿Tienes una relación personal con Él? No conforme a tus imaginaciones, mis imaginaciones, no una relación en la que yo estoy en el centro para que Dios me dé, Dios me bendiga, Dios me ayude, Dios pero que Dios no piense que puede contar conmigo para todo porque yo estoy muy ocupado. ¿Conoces al Señor de verdad? ¿Tienes una relación personal? La relación con Dios es personal por medio de Jesucristo, por medio de la fe. No se contagia, no es por ósmosis, no es porque yo viva con Guillermo, yo deba decir, bueno, yo espero que Guillermo esté orando, para que nos cuide la oración de él, nos cuide a todos en la casa. Él tiene que tener su relación con Dios y yo tengo que tener la mía. No es contagiosa, es personal. No es que, bueno, yo espero que mi mamá siga orando por mí porque es personal. ¿Tienes una relación personal con Cristo? Si no te puedes identificar con ninguna de las cosas que hablé hoy, no tienes una relación personal con Cristo. Y lo que hay que hacer es decirle, Señor, ¿cómo tienes una relación personal con Él? Le entrego mi vida. Le digo, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Sé tú mi Señor. Así, somos salvos, dice la palabra de Dios, por la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, vives en una constante lucha entre el límite de la libertad, el libertinaje, el entender lo que es la libertad, el luchar contra tus propios deseos. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe y que te ayude para poder tomar las decisiones correctas, para poder entender la voluntad de Dios, para vivir con esperanza y con alegría el día a día. Mírate y piensa, ¿qué tipo de creyente soy? Mi papá se llamaba Horacio. Entonces, ¿qué tipo de creyente soy según Primera de Horacio? ¿Soy un creyente llamará de petate? Que me emociono cuando las cosas van bien y cuando se me apaga el fuego rapidito. Soy un creyente quejín, que nada me satisface, nunca estoy completa, nunca estoy completo, siempre quiero más, nunca le termino de creer a Dios. ¿Soy un creyente así? ¿O soy un creyente gimme gimme?
que solo quiero que Dios me dé y me dé y me dé y me dé, pero yo no estoy dispuesta a darle nada a Dios. Y encima decimos, es que Dios entiende que yo no le puedo dar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de vida. ¿Cómo somos en Dios? Cierra tus ojos. Mientras vamos a recibir, hoy vamos a compartir la cena del Señor.